Estamos de regreso con un altavoz que usted estaba esperando y una serie que usted ha tenido mucha curiosidad y muchas personas me han preguntado por ella. Por fin tenemos la E.ON 700, acá en su versión 712 y acá en la 715. Usted va a ver una información privilegiada por primera vez en español y vamos a explicar exactamente cómo está hecho este altavoz, qué diferencias hay con respecto a su predecesor o la E.ON 600 y vamos a observar exactamente si vale la pena o no pasarse a la nueva serie de JBL. Comencemos. Un poco de historia. En 1995 se lanzó el E.ON 15P1 como el primer altavoz de esta serie. Todos la conocemos como la E.ON gris. Tenía 130 watts en el parlante de baja frecuencia y 50 watts en el driver de alta frecuencia. Los componentes eran excelentes. 127 decibeles alcanzaba a 1 metro con ruido rosa. Esto se debe al exitoso comportamiento de sus excelentes componentes, el parlante de bobina de 2 pulgadas differential drive con imán de neodimio y su driver de altas frecuencias de 1.75 pulgadas la bobina y de imán de ferrita. Puedo asegurar que este es uno de los altavoces más queridos por todos los fanáticos de la marca JBL. Inmediatamente después salió al mercado la E.ON 15 Pack, un altavoz que permitía varias conexiones de micrófonos y de líneas y al mismo tiempo insertar efectos desde un procesador. Estos dos altavoces se distinguen por una estructura de fundido a presión de aluminio que le da mucha resistencia al altavoz, que comprende toda la estructura frontal del mismo. En el año 2000 se renueva la serie con la G2. Esta segunda generación comprende múltiples productos para diferentes tipos de usuarios y según sus necesidades. La E.ON 15P G2 tiene un amplificador de 300 watts para grave y de 100 watts para altas frecuencias. Son exactamente los mismos componentes y hay que recordar que el altavoz de bajas frecuencias está fundido en el marco de la estructura. Tuve el placer de utilizar dos de estos altavoces y puedo decir que el sonido es genial. Una particularidad de la serie E.ON G1 y G2 es que se puede utilizar como monitor de piso si se abate hacia atrás, lo cual logra aprovechar la dispersión de 90 grados en horizontal y 60 en vertical. Puedes tener más cobertura en el escenario. Se hace el lanzamiento en el 2008 de la E.ON 300 y E.ON 500, con un cambio absolutamente radical con respecto a su serie anterior, donde sus componentes son cambiados en su totalidad y su amplificador pasa a ser clase D. Y a su vez sale también la E.ON 500 con 400 watts pico, con una presión sonora máxima de 129 decibeles. Inmediatamente después sale la 515 XT con más potencia, 650 watts y 132 decibeles, con mejoras en la calidad de los preamplificadores. Desafortunadamente esta marca también pasó por las fallas de las cajas autoamplificadas, en las cuales fallaban muchísimo con la corriente en lugares de América Latina. Esto también le pasó a Mackie y otras más. En el año 2014, en el NAMM Show, se hace el lanzamiento del sucesor de la serie E.ON con la E.ON 600. Como particularidad, rediseño total de la caja y también cuenta en el parlante de graves de 12 y de 15 una guía de ondas que permite que el sonido sea uniforme en sus 90 grados de cobertura. La caja presentaba un sonido excelente, aún está en venta. Uno de los principales puntos débiles de este altavoz es que el driver de alta frecuencia se dañaba con demasiada facilidad. Según declaraciones del fabricante, 1000 watts pico y 127 decibeles SPL máximo en la de 15 pulgadas E.ON 615. A partir de este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva detrás de cámara de todos los videos y también las pruebas que hago y realizo para hacer todos mis videos, todos los eventos que realizo en vivo y en directo y mucha información exclusiva que no está en YouTube. La parte superior de la caja, en la cual todavía continúan constantemente los puntos de anclaje. Acá en la parte superior sirve para colgarlo a los techos. Cuelgue este sistema similar a un line array y esto sirve para que usted tenga un sonido más uniforme en el área de escucha y tenga más efectividad a la hora de cubrir tanto las personas que están adelante como las que están atrás, logrando así una mejor dispersión del sonido de alta calidad. Tenemos una asa de transporte acá en la parte superior, fue mejorada, y aquí en la parte de abajo podemos observar que tiene un recubrimiento de caucho muy interesante, lo cual la hace bastante cómoda para utilizarse. Mire que aquí estoy utilizándola con una sola mano y me gusta la forma en tan fácil como la puedo mover.
En la parte frontal tenemos una reja que ya va siendo de la nueva línea de diseño JBL, en la cual se tiene un relieve y una marcación por punto. Esta perforación de panal de abeja la hace muy distintiva de la marca JBL y de otras marcas muy reconocidas. Tenemos un LED frontal que ilumina en color verde y este logo frontal, que es el nuevo de la línea de diseño de JBL, es muy similar a la IRX. Y observamos que esta parte de línea de diseño de aquí es muy similar también a la JBL One Compact. Acá también la reja observamos muchas similitudes, parece una EON 715 miniatura, ya lo veo como es de esa óptica. En la parte lateral izquierda observamos unas patas que sirven para ubicarse como monitor. Me gusta porque tienen buena parte de donde puede hacer contacto con el suelo y creo que hará difícil que sea moverse este altavoz a pesar de sus 17 kilos de peso. Esta asa de transporte me gusta porque se funde con el diseño de la caja, no es independiente como el de su modelo anterior, lanzado en 2014. Este sí tiene como un poco más de diseño más cuidado. Las líneas de diseño la hacen un altavoz muy bonito. Me gusta la estética que está manejando JBL. Aquí en la parte izquierda tenemos lo mismo. Otra vez las patas de goma que van a utilizarse como monitor de piso. Me encanta este logo JBL a bajo relieve. Este altavoz me parece un acabado estético muy agradable y que proporcione un reposicionamiento de la marca que tanto lo necesita. En la parte de atrás tenemos el típico toma, 500 watts de potencia máxima, esto es cuando se utiliza ruido rosa. Este altavoz puede llegar un poco a consumir menos con música, lo cual te va a ahorrar mucha energía eléctrica. Hay algo que no me gusta de este altavoz y es que es el altavoz con voltaje único, no es fuente universal de 100 a 120 voltios. Esto presenta algunas desventajas, pero en la mayoría de situaciones que se presenta acá en la ciudad de Medellín no hay ningún inconveniente. Tenemos acá dos entradas Neutrik en combo XLR, lo cual esto representa de parte de Neutrik calidad. Sabemos que estos conectores duran años y son muy difíciles de dañarse. Tenemos una salida en XLR Pass-Through que no te imaginas la cantidad de funciones que tiene esta conexión y ahorita las vas a ver. Cuando el altavoz está apagado nos aparece un LED informándonos en color rojo que debe ser encendido o activado. Acá tenemos una perilla donde podemos navegar en el menú y acá retrocedemos hacia la parte del menú anterior y estos son los botones que usted va a utilizar para navegación. Y bueno, entonces aquí observamos la EON 715, un altavoz absolutamente nuevo, lanzado después de pandemia en el año 2022. Tiene un amplificador de 650 watts continuos y de 1300 watts pico. El SPL máximo o presión sonora máxima a un metro medida con ruido rosa es de 128 decibeles, un decibel más que su predecesor. Los componentes internos son básicamente los mismos que la versión anterior 600. La dispersión horizontal es de 90 grados y la vertical de 60. En la parte inferior donde está el altavoz de 15 pulgadas y el de 12 está la misma guía de ondas de la EON 600 que es en forma de flor. Para prender y apagar el altavoz debes dejar presionado el botón Power por aproximadamente medio segundo. Para acceder al menú presionamos este botón en el cual nos vamos a desplazar en el menú. Gain significa que podemos ayudar a que tenga más ganancia cuando se conecta al micrófono. Esto es un apoyo al número de decibeles que le podemos aumentar a la entrada 1 y 2. Podemos empezar a utilizar un micrófono a partir de 20 decibeles en adelante en cualquiera de las dos entradas, lo cual debes tener en cuenta para utilizarse sin necesidad de una consola. Aquí está la opción de Duking by Soundcraft. Esto es para atenuar la música a medida que usted está haciendo una presentación. Estos presets tienen un nivel alto de complejidad, lo cual no me voy a detener a explicar cada uno de ellos. En resumen, estos presets en cada uno le ayuda en qué momento reduce el nivel de la música, qué tanto se reduce el nivel de la música, cuándo se reduce la música una vez usted hable y cuándo vuelve a regresar una vez usted termine de hablar. Este es el procesador de la cabina. Tenemos AFS, que quiere decir Anti-Feedback System Detector, y nos permite quitar esas frecuencias que no nos gusta y que nos molesta y que hace que chillen estos altavoces. En resumidas cuentas, evita que el sonido se vicie. Aquí podemos restablecer los AFS filters para que las condiciones cambiantes del sonido nuevamente se restablezcan esos filtros o esas
frecuencias que nos siguen molestando y nos permite tener mayor control de esto. Salida del ecualizador, aquí la podemos activar o desactivar y tenemos unos presets. Este custom nos permite seleccionar 8 bandas y en cada banda tenemos la ganancia de la banda, la frecuencia que podemos escoger y aquí el ancho de banda de esa frecuencia. O sea, mientras más subo el número, menos frecuencias voy a afectar y si lo bajo, más frecuencias voy a afectar. Para regresar a escoger la otra banda debo darle back, este botón de acá, y escojo la frecuencia. Nos devolvemos entonces y tenemos el preset Custom, Flat, que es frecuencia plana, Speech, que es para conversación o discurso, DJ, que ese ya lo conocemos, no necesitamos saber, Café es para un café, establecimiento o bar donde se necesite silenciar, KTV desconozco para qué funciona y Monitor es para monitor de piso. Tenemos en el muro, que es para colocarlo en instalaciones. Tenemos entonces Bass Box, que es un impulsor de bajos donde va a sonar con más cuerpo y más graves. Esto hace que se limite más rápido el altavoz, lo cual lo debo recomendar solo si se va a utilizar a bajos niveles. Tenemos Pass Through. ¿Cuál es el Pass Through? Ya te voy a mostrar. ¿Recuerdas esta entrada? Esa es la que vamos a trabajar acá con Pass Through. Entonces vamos a determinar exactamente qué vamos a hacer con esa salida de pass-through. Aquí lo activamos. Presets. Presets quiere decir que sale tal cual como entra. Si deseamos colocar un subwoofer o si deseamos adaptarlo a nuestro gusto. Entonces en Custom, acá en HPF on T-Speakers, o sea, desde qué frecuencia empieza a sonar el altavoz. Esta LF on pass-through significa hasta qué frecuencia de respuesta va a salir sonido por esa salida que acabamos de mostrar. Retardo quiere decir que si tenemos otro altavoz que no tenga retardo, podemos escoger qué tan lejos o cerca podemos tener ese altavoz. Eso nos sirve para que el sonido se escuche más uniforme y nos permite alinear en tiempo cualquier otro altavoz que deseamos colocar, sea un subwoofer o sea un altavoz autoamplificado. Aquí por ejemplo, retardo en este altavoz quiere decir qué cantidad de retardo vamos a colocar en esta caja autoamplificada. Nos va a servir perfectamente bien para lo que acabé de explicar, solo que acá en el altavoz es donde nosotros podemos compensar la distancia en un sonido distribuido para que todo suene de forma uniforme. Aquí podemos escoger qué tan fuerte es la señal que sale a través del pass-through. Una queja que tengo con respecto a este altavoz es que esta perilla es extremadamente sensible, lo cual si estás de afán no te permite ajustar con rapidez todos estos settings. Entramos a Settings y aquí presionamos Bluetooth Pairing. Esto nos sirve para conectar dispositivos Bluetooth para reproducción de música. Esto nos sirve para conectar la aplicación JBL Pro Connect para poderse funcionar. Desafortunadamente para Android no funciona correctamente. Quizás para Apple o teléfonos iPhone y iPad sí funcione, pero en Android no funciona. Esto es contraste de pantalla. Pues la verdad nos funciona muy bien acá. Aquí le hemos subido firmware y restablecer de fábrica. En caso de que usted se haya enredado en todas las configuraciones, podemos restablecer este altavoz de fábrica para que funcione correctamente y usted no tenga inconvenientes y pueda volver a empezar a hacer la configuración a su gusto. Los dos están soldando ahí, se están tocando la mano aparte, y ahora vamos a tener que cortar el caño para poder sacar la escalera, porque no hay otra forma de sacar la escalera. Acá lo vemos, que se acaban de dar cuenta. Mira. Algo que tenemos que tener en cuenta es que estas son las entradas de la señal. Aquí podemos aumentar o rebajar el volumen del nivel de ganancia. Te recomiendo dejarlo siempre acá en 0 en ambas entradas. Y el volumen master en el volumen que usted desee. Está desde -100 hasta 0 decibeles, tal cual como se hizo en la serie EON 600. Muy importante que usted entienda cómo funcionan este bombillo de color verde. Cuando está en color verde parpadeando de forma ocasional quiere decir que está entrando señal. Cuando está fijo quiere decir que estamos listos para conectarle una señal. No se alarme si al utilizarse la señal llega a esta anaranjada. Quiere decir que está llegando de forma óptima, tal cual como en la consola. Ya te voy a mostrar. Ok, así está entrando entonces la señal de nuestra consola. Eventual de vez en cuando en 6 decibeles.
Hay que tener muchísimo cuidado cuando este bombillo LED pasa de naranjado a rojo. Quiere decir que la señal está entrando saturada. Peligrosísimo. Exacto. Esto es lo que está prohibido para hacer cualquier tipo de sonido. Nunca permitas que ninguna persona que trabaje en tu empresa haga esto. Esta es la respuesta de frecuencia de la EON 712. Estamos viviendo con Smart. Y observamos que tiende a tener una respuesta de frecuencia plana. Lo hemos hecho sin ningún preset. Y yo voy dormido para cualquier más y poco a poco vaya respiro el aire frío y solo pienso en tu partida. Cuenta mi soledad en la bodega y recuerdo con nostalgia nuestra felicidad. Proper distance from Tesla coil. Let's play Pink Panther. Después de hacer una revisión exhaustiva del altavoz JBL EON 715 y EON 712, la nueva serie que sacó este año, que fue realizada en el NAND Show, puedo concluir las siguientes cosas. Para quienes están diseñados, primero que todo, debo decir esto, no es para una persona que desea aprender de sonido profesional. Mínimo, si usted desea operar correctamente este altavoz, debes tener unos conocimientos de rango medio en sonido profesional. O si deseas experimentar bajo su propio riesgo, puedes utilizar los presets como DJ, como flat, para que tú mismo hagas tus propias ecualizaciones y tus propios ensayos. Otra cosa que veo muy interesante es para el sonido en vivo, ya que con el ecualizador paramétrico que podemos ingresar desde la pantalla, ya que la aplicación no funciona en Android, espero que más adelante sí pueda funcionar, podemos quitar esas frecuencias en lugares que la acústica sea muy complicada y quitar esas frecuencias para evitar tanto resonancias, sonidos que molesten a las personas y también evitar feedbacks. Entonces, sumado a esto al sistema anti-feedback que tiene la caja, que es muy conocido en personas que ya tienen la consola de serie UI 24, UI 16, UI 12 de la marca Soundcraft, ya que Soundcraft y JBL hacen parte de Harman, el cual el dueño de Harman es Samsung. Este altavoz mejoró muchísimo en la parte estética, es un altavoz mucho más bonito. La reja frontal es muy bien cuidada, es muy resistente. Los puntos de anclaje ténganlos en cuenta para una mejor distribución del sonido, tanto en las personas que están adelante como atrás, para la hora de lo que sería un salón o una iglesia, que he visto que se utiliza mucho el sonido colgado para una mejor distribución y alcance y que el sonido no pegue hacia los techos. El altavoz posee un sonido muy rico en graves, tanto en la versión de 12 como en la de 15. Me sorprendió mucho la calidad de estos graves como sonaban. Una noticia que me gusta mucho son las dos asas de transporte, en la parte de arriba y en la parte izquierda, y son muy cómodas de transportar. Las cuatro asas de la versión anterior a mí no me parecían que fueran útiles, pero estas sí las veo muy bien funcionadas en el diseño. No ocupan tanto espacio dentro de la caja, entonces es una gran ventaja que yo le veo a esto. La pantalla LCD me gusta mucho por la forma en la cual está diseñada. La visualización quizás se pueda dificultar en espacio abierto de día, pero gracias al brillo que podemos controlar podemos observar las letras de forma mucho más clara. Un gran acierto que hizo este altavoz, que me pareció lógico, era pasar el Bluetooth para poner música en este altavoz y no como en la serie EON 600, en las cuales solamente funcionaban para colocar una aplicación que trabajaba cuando la aplicación quisiera. Ya con esto podemos utilizar la JBL ProConnect, que es una aplicación nueva, y podemos colocar música. Entonces es una gran ventaja que tenemos esta con respecto a la serie anterior. ¿Para qué exactamente son estos altavoces? Estos altavoces son para empresas de renta de sonido profesional, en los cuales la exigencia de monitores de piso ha bajado debido a que ya los in-ear son los reyes últimamente en tarima, lo cual un altavoz de monitor de piso demasiado costoso ya no es viable ni rentable para ninguna empresa de alquiler. Lo recomiendo también para empresas pequeñas de alquiler. Este es el regalo. Aunque me cueste la vida
sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo. Algo muy importante que usted debe tener en cuenta es que comparten el mismo driver que la serie anterior, 600. Usted sabe que el punto débil de esta serie fue el driver, que era muy irregular, se dañaba con una facilidad asombrosa. A pesar de que esta caja tiene el driver, el mismo, se caracteriza por su calidad y por su gran extensión en agudos. ¿Qué es lo que me preocupaba a mí antes de hacer la revisión de esta caja? Que se pueda dañar con mucha facilidad. Entonces me puse a analizar el limitador y la ecualización, y es que en esta caja el limitador es mucho más agresivo. Quiere decir que cuando tú le tratas de subir a la consola, esta caja no deje que suene más fuerte de ahí. El limitador es bastante opresivo, entonces para que lo tengas en cuenta si quieres darle más agudos a esta caja. Y también la ecualización no es tan extendido en altas frecuencias más allá de los 18.000 Hz. Es mucho más controlado en esa parte y no es tan elevada la ecualización de los agudos. Entonces es una caja que ha sabido protegerse con este nuevo procesamiento, en el cual veo mucho trabajo de la marca DBX en la caja, y usted sabe que DBX toda la vida ha sido muy buena en procesamiento de señal. Si deseas ver más videos de la serie EON para ver las 612, haz clic acá.